Seguimos con los informantes. Salud con los informantes. El doctor Ignacio Bengoa, que es dueño de esta sección, de verdad, dándonos explicaciones de su especialidad hoy y de algunas otras cosas adyacentes, ¿verdad? De explicación para así ayudarnos con nuestra salud. Trastornos de electrolitos y de la hipertensión, doctor. Sí, eso también es parte de nuestra especialidad, ¿no? Los pacientes que a veces pueden llegar a la consulta. ¿Qué son los electrolitos? Sí, los electrolitos hacen referencia a los trastornos del potasio en sangre, del sodio, ¿no? También creo que es importante, Marino, tú hiciste ahí la hipertensión. Nosotros somos los especialistas también de la hipertensión, pero de la hipertensión refractaria, cuando un paciente está tomando más de 3 fármacos a dosis alta y no se puede controlar, o también somos los especialistas de estudiar las hipertensiones secundarias. No todas las hipertensiones son, vamos a decir, que no tengan una causa. El 10% de las hipertensiones tienen una causa secundaria, que quizá haya que estudiarlo. Generalmente, los pacientes que hacen sospechar que pueden tener una causa secundaria, para que tú entiendas, Marino, son pacientes que, pues, que le da la hipertensión muy joven, por ejemplo, un paciente de 17 años que esté hipertenso, muy hipertenso, eso llama la atención, ¿no? Porque la hipertensión realmente, después de la hipertensión esencial, que es la hereditaria, ¿no? Que tú ves que los papás son hipertensos y que toda su familia son hipertensos y que no hay una causa, pero cuando un paciente, vuelvo y te digo, es o muy joven y le da hipertensión, o también, doctor, mire, yo tengo 70 años, nunca he sido hipertenso y de repente ahora soy hipertenso. Eso también llama la atención. ¿Cómo va a ser que a los 70 años te vuelva hipertenso? O sea que hay que buscar, ejemplo, hipertiroidismo, hay que buscar síndrome de Cushing, hay un hiperaldoteronismo, que es una hormona que produce por encima de las suprarrenales, que puede producir también una hipertensión secundaria, la podemos diagnosticar y tratar, operar. Hay cánceres que pueden producir situaciones de hipertensión secundaria, como el feocromocitoma. En fin, Marino, que nosotros como nefrólogos estamos capacitados y entrenados para el manejo de las hipertensiones. Hipertensión es difícil tratar, y siendo que el 80% de nuestros pacientes con insuficiencia renal crónica son hipertensos por un componente de volumen, ¿no? Porque como el riñón no, como estábamos hablando hace poco, no controla ese volumen, pues estos pacientes se vuelven muy hipertensos y es muy difícil controlar. Bueno, la prevención, hablemos ahora, doctor, de la prevención, de cuáles son las medidas que se deben tomar para no sufrir de insuficiencia renal. Vamos a que la gente, usted, es un desprendimiento del médico, ¿verdad? Porque cuando el médico él da la clave, la idea de cómo la gente curarse, pues la gente tiende a no ir al médico, sino a usar todas estas indicaciones que el médico le dio a través de los informantes. Ok, Marino, pero yo voy a ser más provocador. Mira, la primera recomendación en cuanto a la prevención de las enfermedades renales son acudir al médico por lo menos una vez al año. Yo siempre recomiendo un chequeo por lo menos una vez al año con el médico, bueno, médico de familia, tu médico internista, tu médico de confianza, neumólogo, cardiólogo, y que te haga un chequeo por lo menos una vez al año, y sobre todo si eres mayor de 30, de 40 años, hacerte un chequeo para ver que todo esté bien. Esa es la primera medida, siempre prevenir, ¿no? Chequeo general. Después, siempre es recomendable que ya si un paciente tiene algún grado de insuficiencia renal o algún grado de alguna patología, como hipertensión o diabetes, siempre yo les recomiendo la dieta, una dieta saludable. Es muy importante que los pacientes con insuficiencia renal nos acompañen un nutriólogo, un nutricionista, que haga una dieta adecuada para ese manejo. Yo siempre digo que la dieta mediterránea es una de las mejores. Se recomienda carne roja 1 o 2 veces a la semana, mejor carnes blancas, magra, pollo, pescado, de verdad, pavo, si le gusta el conejo, siempre con verduras, ensaladas, ¿no? Legumbres, todo siempre hervido. Es muy importante, Marino, hacer ejercicio en la prevención, caminar todos los días, por lo menos media hora, o 3 veces a la semana, 1 hora.
Esas son medidas de prevención, tratar de controlar el peso y tener un índice de masa corporal por debajo de 25. Es muy importante, Marino, yo siempre digo esto, no automedicarse. Hay un medicamento que le encanta a la población general, que son los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. Esos son medicamentos que son nefrotóxicos. Son muy buenos para cuando uno tiene un trauma, usarlos no más de 7 días una vez al año, pero aquí la gente lo toma como vitamina. Los AINES son los derivados del diclofenac, el ibuprofeno, el enantium. Esos medicamentos dañan los riñones. Yo tengo un paciente en diálisis por estar tomando ese tipo de medicamentos. Otra cosa también para la prevención es la hidratación, ¿no? La hidratación, pero siempre supervisado o recomendado por un médico, porque ojo, no es lo mismo tomarse 6, 8 vasos de agua en un paciente que no tiene ninguna enfermedad a un paciente que tenga un problema cardíaco, un problema renal, un problema de hígado, porque yo siempre digo a los pacientes, la gente se ahoga. Y un paciente que tenga problemas de ese tipo, renal, cardíaco, hepático, si tú se toma 8 vasos de agua al día, pues se va a encharcar y se le pueden los líquidos a los pulmones y puede fallecer por un edema de pulmón o por una complicación. Pues quiere decir que una persona que sea, por ejemplo, mensajero interno en una oficina, lleva y trae, tiene un gran porcentaje de estar más saludable que el que está sentado en el escritorio. Claro, 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 claro. Pero yo lo que digo es el asunto de caminar, pero hacerlo como una terapia. Caminar es muy importante, Marito, porque mira, caminar te ayuda a la circulación, a la digestión, a los huesos, al metabolismo, Marino, hasta los pensamientos, Marino. Sí, sí, es verdad. Es verdad, cuando uno se pasa el día caminando, ajetreando, es lo contrario a lo que otra gente piensa. Uno es más ágil en el pensamiento, en las ideas, en las acciones. Creatinina, doctor. Eh, ¿Cuál es la creatinina? ¿En qué Mira, consiste? exacto, la creatinina es un metabolismo del músculo y es una prueba que nosotros hacemos en sangre para medir de forma simple la funcionalidad del riñón. Cuando la creatinina en sangre se eleva, significa que el riñón no está eliminando bien las sustancias tóxicas, porque eso es una sustancia del metabolismo del músculo. Entonces, cuando la creatinina sube en sangre, generalmente tiene que estar en el laboratorio por debajo de 1.2, 1.3, dependiendo del laboratorio, miligramos por decilitro. Cuando la creatinina se eleva en sangre, significa que tu riñón algo le está pasando y no está eliminando bien las sustancias tóxicas. Entonces, eso es un indicador de que ese paciente algo está pasando y debe de verle un nefrólogo. Hematuria. Sí, la hematuria, Marino, es cuando el paciente tiene sangre en orina. Puede ser una hematuria macroscópica, que es cuando tú ves que la sangre lo ves rojo rutilante, ¿no verdad? Sí. O lo ves color negro, color Coca-Cola, que ya eso es más de riñón. Lo otro, cuando tú lo ves rojo y con coágulo, es más una hematuria de las vías urinarias, ahí sería más urología, ¿no verdad? Y está la microhematuria, que esa microhematuria no se ve en la orina normal, sino que se ve cuando nosotros pedimos el examen de orina y a través del sedimento, que es a través del microscopio, se pueden ver los eritrocitos. Entonces, cuando uno tiene más de 4 o 5 eritrocitos, tiene eritrocitos en ese sedimento, entonces eso se llama microhematuria y hay que estudiar al paciente porque algo está pasando en ese riñón. Ahí, doctor, ¿qué usted recomienda? Porque se exacerba todas esas cosas y ahora, por ejemplo, en tiempo de Navidad se bebe de todo, porque el vino, por ejemplo, y usted podía darme muy buena explicación sobre eso, que yo veo en muchos lugares en el mundo, ¿verdad? Donde hay una cultura amplísima de vino, donde la gente se toma una copa. Pero, ¿qué puede producirle a una persona beberse 2 botellas de vino? Sí, mira, Marino, lo que se ha visto, y está claramente, el alcohol de consumo general, que eso también es una de las prevenciones que hay que hacer, evitar los hábitos tóxicos. Obviamente, si tú te das lo que se llama una hartura de alcohol, pues te va a hacer efecto neurotóxico, hepatotóxico, ¿no? Nefrotóxico, porque también daña el riñón a largo plazo. Pero lo que sí se ha visto, y es lo que tú estás comentando, es que alcohol a dosis baja, no más de 2 copas de vino o un trago de whisky,
puede ser un factor protector desde el punto de vista cardiovascular. Las recomendaciones son no tomar alcohol, pero si vas a tomar, no te pases de 2 copas de vino, ni no te pases de un vasito de whisky, ¿no? Porque se ha visto que eso pues baja la presión, puede controlar el colesterol y que en las culturas donde se beben una o dos copas de vino, se ha visto que la población ha envejecido más y parece que es un factor protector. Ahora, si tú te pasas, pues lo que hace el alcohol es, pues, obviamente, te aumenta la presión, Pero de sustancias tóxicas, ¿no? ante la inminencia, doctor, ante la inminencia de que es inevitable, ¿verdad? Por ser estos días como son, ¿verdad? Y de alguna manera la gente toma, ya sea por alegría, por tristeza, ¿verdad? ¿Qué debe hacer para que no le caiga de manera directa ese líquido tan fuerte, ¿verdad? Tan desgarrador al riñón? ¿Eh? ¿Qué debe acompañarlo con algo? ¿Hay algún tipo de comida que puede amortiguar eso? ¿Debe tomar agua? ¿Qué usted recomienda? Claro, Marino, lo que sucede es que cuando tú tomas alcohol, no sé si te has dado cuenta, que uno orina bastante. Uno siempre dice, cuando bebo cerveza y tomo mucho alcohol, Sí. uno orina porque el alcohol inhibe la antidiurética, que es una hormona que retiene líquido, ¿no? Tu Ajá. cuerpo, el peso de tu cuerpo, el 75% del peso de tu cuerpo es agua. Y el riñón regula de que esa agua no se escape porque si no te depresiona. Ajá. Entonces, cuando tú tomas alcohol, aunque estás tomando líquido, hay una hormona que le inhibe el alcohol. Entonces tú orinas mucho. Por eso tú no te has dado cuenta que en los bares y en los lugares donde venden alcohol te dan comida muy salada, porque el Ajá. cuerpo te está pidiendo es sal para retener líquido. Nunca te dan dulce, siempre es salado, porque entre más sal, pues, te dan ganas de beber más. Eso son cosas lógicas. Entonces, lo que se recomienda, vuelvo y te digo, no sobrepasarse de alcohol, pero si vas a beber, siempre estar bien hidratado, ¿no? Estar bien hidratado es lo que se recomienda y siempre tener comida, ¿no? Porque para que no te caiga mal. Pero ese es más o menos el mecanismo, porque en verdad al final la resaca es una deshidratación, ¿no? A nivel cerebral, esa es la resaca. Y entonces, por eso tú ves que el cuerpo te pide una sopita, cosas saladas, eso es para restablecer ese gradiente, ¿no? De esa deshidratación cerebral. Y nada, eso es, Marino. Doctor, proteinuria. Ok. La proteinuria es cuando uno en el examen de orina o cuando hace una orina 24 horas, una albúmina, relación albúmina-creatinina, Sí, es cuando tienen cruces en la orina. sí. Entonces, eso es un indicativo también de que hay un daño renal, Marino. Y eso es un indicativo de que tiene que acudir, aunque tenga una función, la creatinina esté bien, y tiene proteinuria, tiene que acudir al médico porque algo está pasando en ese riñón. Y si el médico no lo diagnostica pronto, esa enfermedad va a poder progresar y quizás lleguemos muy tarde. Marino, no te he dicho que el riñón, lamentablemente, cuando da síntomas, es cuando ya la enfermedad está muy avanzada. Por eso siempre digo que es bueno hacerse su chequeo porque a veces tú no sientes nada. Es muy bueno, es muy importante eso, verse por lo menos, porque si usted se siente perfecto y tiene la creatinina, dice, no está bien, pero si resulta que está haciendo un examen de orina y ve que hay cruces de proteína en la orina, eso es un signo sospechoso, un signo que hay que estudiar porque quizás no te pase factura ahora, pero quizás en 5 o 7 años el riñón tuyo se haya deteriorado, quizás nosotros como nefrólogos hubiéramos podido hacer un diagnóstico adecuado y un tratamiento específico para haber frenado esa situación que va a hacer que progrese esa falla de ese riñón. Doctor, por ejemplo, en una emergencia, ¿verdad? De una persona que le da un ataque de dolor del riñón, que eso, según me dicen, ojalá nunca lo padezca, trato de que no, pero según me dice, eso es terrible, insoportable. Primeros auxilios para que una persona puedan aliviarle el dolor momentánea, por lo menos momentáneamente. Sí, en esas situaciones, Marino, generalmente lo que tú me estás comentando es el cólico nefrítico, que es un dolor intenso que hace Sí, que el paciente vomite relacionado a una piedra que obstruye el conducto que lleva sí. la orina del riñón a la vejiga y produce una contracción peristáltica a nivel de ese lugar y produce un dolor que los pacientes lo describen como un dolor como si fuera en un parto. Los libros también lo describen así, es un dolor increíble, te hace vomitar.
Entonces, cuando un paciente tiene un cuadro así, lo ideal es hidratarse, si es que puede, si es que está vomitando no va a poder, va a tener que ir a una emergencia para que lo canalice, pero tomar líquidos, tomar mucho líquido, tomar analgésicos. Yo siempre recomiendo en esos casos la buscapina, el Sertal compuesto, el paracetamol, pero si el dolor es intenso, tendrá que ir a buscar ayuda al hospital porque habrá que canalizarlo, hidratarlo, habrá que ponerle medicamentos por la vena, porque no va a poder tolerar, porque va a estar vomitando, porque va a estar muy malito. Y después hay que estudiar a ver si esa piedra está produciendo una obstrucción de la vía urinaria y haya que quizá ahí con la mano del urólogo, quizá hacer una intervención con litotricia o con cirugía o con citoscopía para ya quitar la piedra para que ese riñón no se termine de dañar, María. Oye, eso es terrible, y máxime si en una época de día festivo, ¿verdad? Donde nadie está en eso, incluyendo el médico, que también tiene derecho, ¿verdad? Doctor, hipertensión y antihipertensión. Sí, bueno, Marino, como tú sabes, la hipertensión, ¿no? De forma, vamos a decir, de definición, se considera que cuando los niveles tensionales, tanto sistólica como diastólica, están por encima de 140-90. Entonces, lo que se ve es que cuando uno tiene esos niveles tensionales, pues uno a través de los medicamentos, primero lo que hay que hacer es darle recomendaciones que yo le llamo higienodietética, que es, pues, comer sin sal, bajar de peso, salir a caminar y ver si ese paciente con medidas dietéticas y de cambiándose los hábitos, podemos ver si se puede controlar. Si no, pues entonces ya existen diferentes tipos de tratamiento para la presión farmacológico, ¿no? Eso ya depende de las características de cada paciente, el medicamento que le vamos a poner, pero aquí lo importante es mantener la presión siempre controlada, porque la hipertensión no controlada va a afectar órganos importantes, como son la visión, ¿no? Como es el cerebro, una causa muy importante de ictus, accidente cerebrovascular, causa de afectación retinopatía hipertensiva, afectación de los nervios, afectación de poder dar un infarto, afectación de los vasos, de aneurisma, afectación del riñón. Por eso la hipertensión, que llamada muy bien la asesina silenciosa, es muy importante tenerla muy bien controlada y no relajar con ello. Bien, María. Bueno, glomerulonefritis. Se dice glomerulonefritis. Sí, Son nombres enredados, pero de mucha importancia y que ustedes pueden descifrarlo para ser entendido por nosotros, ¿verdad? sí, mira, el glomérulo es una parte de la nefrona, que es una parte esencial del riñón, y nefritis, todo lo que termina en itis es inflamación. Ejemplo, conjuntivitis, Ajá. gastritis. Entonces, una inflamación de una área, para que la gente me entienda, del riñón que se llama el glomérulo, que tiene que ver con la capacidad de que el glomérulo hace que no se pierda ciertas sustancias muy importantes. Entonces, cuando se inflama esa sustancia, generalmente por causa puede ser infecciosa o de causas inmunológicas, y se escapan sustancias como la proteína, te puede conllevar a síndromes clínicos específicos que nosotros los nefrólogos tratamos y hacemos generalmente el diagnóstico a través de una biopsia y podemos lograr hacer un tratamiento específico para frenar esa glomerulonefritis. Hay muchos tipos, hay glomerulonefritis focal y segmentaria, glomerulonefritis de cambio mínimo, glomerulonefritis IgA, glomerulonefritis membranosa, glomerulonefritis membrana proliferativa, son muchos tipos, por eso, aunque es enredado para la población, son enfermedades que afectan el riñón, específicamente al glomérulo, y que es muy importante que el médico la trate pronto, nosotros los nefrólogos, porque si no, el paciente va a terminar en diálisis, que no es nuestra misión, es frenar eso. Claro, bueno, doctor, la verdad es que hemos aprovechado al máximo con usted en el día de hoy. Como usted habló de síndrome, para cerrar, el síndrome nefrítico. Sí, síndrome en verdad en medicina es un conjunto de manifestaciones clínicas que te hacen una entidad patológica, que te hacen una enfermedad. Entonces el síndrome nefrítico es cuando un paciente le da hipertensión, le da hematuria,
¿no es verdad? Y que cuando tiene una proteinuria que se mide en orina 24 horas, Sí, por debajo de 3.5 gramos, está definido así, sí. y eso nos hace pensar en ciertas enfermedades que podemos pensar rápidamente cuando lo vemos en la analítica y nos hace poder sospechar rápido en un diagnóstico para poder tratar de dar un tratamiento y frenar, porque lo peligroso de todo esto, Marino, vuelvo y te repito, es que el paciente termine en diálisis o termine en trasplante. Por eso es muy importante ser rápido, tener esa habilidad diagnóstica para poder frenar esa situación. Bueno, algunas palabras suyas. Estamos en Navidad, doctor. Sí, estamos en Navidad. Algunas palabras suyas finalizando ya este programa del día de hoy. Bueno, Marino, yo creo que como tú empezaste hablando muy bien, a la población que se cuide, este COVID no ha terminado, por favor no se automedique, mantengan todas las medidas de aislamiento, todas las recomendaciones de salud pública y nada, que tengan una feliz Navidad y que cuídense mucho y pórtense bien. Muchísimas gracias, doctor. Muchas felicidades a todos en estas Navidades, ¿verdad? Y hacerlo como siempre con prudencia. Muy bien. Señores, hasta aquí los informantes.